Bueno, el tema de hoy seguimos con lo que es intercambiadores de calor y vamos a revisar un ejercicio donde se va a aplicar el método de la efectividad o el método de la NTU. El ejercicio dice, un intercambiador de calor de flujo cruzado con ambos fluidos con mezcla en una superficie de intercambio igual a 8.4 metros cuadrados. Los fluidos que se utilizan son los siguientes: aire de calor específico 1005 Joule por kilogramos grados centígrados de agua, perdón, el calor específico del aire es de 1005 Joule kilogramos grados centígrados y agua de calor específico de 4180 Joule por kilogramos por grado centígrado. El aire entra al intercambiador a 15 grados centígrados con un flujo máximo de 2 kilogramos por segundo. El agua entra a 90 y la razón o el flujo máximo es de 0,25 kilogramos por segundo. El de transmisión de calor es de 250 vatios metros cuadrados grados centígrados y se pide determinar la temperatura de salida de los dos fluidos, tanto del fluido caliente como del fluido frío. Aquí podemos observar que el aire que está entrando a 15 grados centígrados es el fluido frío y el agua, que es el que entra a 90 grados centígrados, es el fluido caliente. Entonces ya ahí identificamos los dos fluidos. El que tiene menor temperatura de entrada es el frío y el otro es el fluido caliente. Okay. Acá tenemos un dato. Fluido caliente agua, fluido frío el aire, el flujo máximo del fluido caliente es 0,25 kilogramos por segundo, la capacidad calorífica del caliente es de 4180 en el agua y la temperatura de entrada del agua 90 grados centígrados. ¿Qué vamos a determinar? La temperatura de salida del agua, que tenemos la entrada pero no tenemos la salida. Igualmente para el fluido frío, que es el aire, el flujo máximo es de 2 kilogramos por segundo, la capacidad calorífica es de 1005 joules por kilogramo por centígrado y la temperatura de entrada. En este caso estamos colocando la disposición del intercambiador a contracorriente. O sea que por un lado entra el agua y en sentido contrario entra el otro fluido, que en este caso es aire. Fluido caliente agua, fluido frío aire. La entrada del fluido frío es de 15 grados centígrados, pero no tenemos la salida de ese fluido, de temperatura de ese fluido. Solamente tenemos las entradas de los dos fluidos, tanto el caliente como el frío. Ok, entonces nos piden determinar la temperatura de salida, que es la TC2 del fluido caliente, y TF, TF2 no. Aquí es la del fluido frío, no es TF2 la que vamos a determinar, es TF1. De este lado es 1, de este lado es 2. O sea, es como se están colocando en la corriente. Acá el TF1, que es lo que vamos a determinar. Y el coeficiente global, que es dato también del problema, y el área, 250 para el coeficiente y 8.4 metros cuadrados para el. Vamos a aplicar entonces, como nos están faltando dos temperaturas, no podemos aplicar el método de la medida logarítmica. Vamos a aplicar el método de la efectividad o el método de la NTU. Para eso debemos calcular inicialmente los C. ¿Qué es el C? O sea, C para identificar F de fluido frío y C de fluido caliente. ¿Quién es el fluido frío? El flujo máximo por la capacidad calorífica del frío. Y C de caliente, el flujo máximo por la capacidad calorífica del caliente. En este caso ya sabemos que el fluido frío es aire y que el fluido caliente es agua. Sustituimos los valores. El flujo máximo del frío, que es el aire, 2 kilogramos por segundo, por la capacidad calórica que es 5. Vamos a dejarlo en esta unidad. ¿Por qué lo vamos a dejar en joule, kilogramos, grados centígrados? Porque el coeficiente global está en vatio y para trabajar en vatio debe estar acá la capacidad calorífica en joule.
si hubiera estado el coeficiente global de transferencia en kilovatios, hubiéramos llevado esto a kilojoule. Solamente habría que coger la coma 3 lugares, o sea, sería 1,005 kilojoule, kilogramo, grado Celsius. Ok, resolvemos el producto y obtenemos el valor para CF, que es el C del fluido frío, que es el aire. Igualmente lo hacemos para el fluido caliente, que es el agua. Este es el flujo máximo y la capacidad calorífica. Realizamos la operación de multiplicación acá y obtenemos este valor. Al tener los dos valores de estas dos ecuaciones, debemos verificar cuál de los dos es el menor valor. En este caso, el menor valor es para el fluido caliente, que es el agua. Con ese, cuando vamos a trabajar, debemos trabajar con C mínimo. ¿Y cuál es el mínimo en este caso? El que dé menor valor. En este caso es para el fluido caliente. Si este es C mínimo, el otro valor es C máximo. Entonces, hay una ecuación que es para identificar en las ecuaciones o en las tablas, que es de C, que es igual a C mínimo sobre C. ¿Quién es C mínimo? El C del fluido caliente. ¿Y quién es C máximo? El C del fluido frío. Sustituimos los valores, resolvemos y obtenemos el valor de C. También podemos determinar el valor de la NTU, número de unidades de temperatura, que es igual a U, que es el coeficiente global de transferencia de calor, A en el área de transferencia, y C mínimo, que es el que acabamos de determinar, que es uno de estos dos, en este caso, el caliente, que es el que resultó el menor valor. Pero ¿quién es C? El flujo máximo por CP, que puede ser del frío o del caliente, dependiendo de los valores que obtengamos. Sustituimos el coeficiente global, el área de transferencia y el valor de C mínimo. Sustituimos y obtenemos el valor. Entonces C nos da 0,519 y NTU el valor de 2. Con eso vamos a entrar, se puede entrar a una gráfica o a ecuaciones. En este caso vamos a entrar a una gráfica. La gráfica es para específicamente, como indica el problema, donde ambos fluidos son mezclados. Esa gráfica está en la información que se encuentra en una plataforma, están las gráficas y son obtenidas de Ginusen, del libro de Ginusen. Igualmente, todos los libros donde se habla o se explica el tema de transferencia de calor se encuentran estas gráficas y tablas para el método de la NTU o el método de la efectividad, que también se llama. Okay. En el eje de las X tenemos los valores de NTU. En el eje de las Y tenemos el valor de la efectividad en porcentaje. Y las curvas son de C. ¿Y quién es C? C mínimo sobre C máximo. ¿Cuál es el valor de C? 0,519. Okay. Si aproximamos es 0,52. Y el valor de NTU es 2. Entonces entramos con el valor de 2 de NTU, cortamos la curva de C, que es de 1,52. Claro, aquí nosotros no tenemos la curva. Recuerden que entre una curva y otra hay infinitas curvas. Pero debemos verificar, aquí está una curva de 0,5, esta es la otra de 0,25, esta es de 2. O sea, tenemos que entrar entre de 1, 1,3, 0,75. O sea, tenemos que venir y entrar entre las curvas donde se encuentre el valor que estamos o el que estamos trabajando, el que nos dé allí. Entonces, unimos el punto, la recta o sea, el trazo del NTU con el valor de C, nos desplazamos hacia el eje de la Y obtenemos el porcentaje. En este caso es 68%, entre 100 y 0,68. Entonces, hay una ecuación para hallar E, que es la efectividad, esta efectividad. Hay varias ecuaciones para poder hacer
determinar la efectividad. Una de ellas va en función del diferencial de temperatura del fluido mínimo. En este caso, ¿cuál es el flujo mínimo? El fluido caliente. Si hubiera sido el mínimo el frío, entonces es la ecuación de efectividad para el frío. Pero ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia solamente es este valor. Si es el caliente, como en este caso, es el diferencial de temperatura del fluido caliente. Si hubiera sido el frío, es el diferencial de temperatura del fluido frío. Sobre diferencial de temperatura de entrada. ¿Entrada de quién? De los dos fluidos. Entrada del fluido caliente y entrada del fluido frío. Esta es otra de las ecuaciones que también se utilizan para hallar efectividad, pero nosotros vamos a trabajar. Okay. En este caso vamos a trabajar con esta ecuación. Okay. Entonces, ¿quién es delta T de entrada? TC1 menos TC2. Temperatura de entrada, delta T de entrada, no, delta T del caliente. Temperatura de entrada del fluido caliente menos temperatura de salida del fluido caliente, que es TC1 menos TC2. Sobre delta T de entrada de los dos fluidos, que es temperatura de entrada del fluido caliente, TC1, menos temperatura de entrada del fluido frío, que es TF2. Recuerden que como que entran en contracorriente, TF2 es para la entrada del fluido frío. Por eso es acá TF2, porque es la entrada del frío, la entrada del caliente y la entrada del frío. Ok, sustituimos los valores. ¿Qué es la efectividad? En este caso, para el fluido caliente, la efectividad es de 0,68, que es lo que se obtuvo mediante la gráfica. Entrada del fluido caliente, 90. Salida del fluido caliente, no tenemos ese valor. Entrada del fluido caliente, 90. Esto es 90 menos TC2 entre 90 menos TF2, que es la entrada del fluido frío, que son 15. Resolvemos de esta ecuación, ¿qué vamos a obtener? TC2, que en este caso es 39 grados. Entonces ya tenemos la temperatura de salida de uno de los dos fluidos. En este caso es el fluido caliente, que es el fluido mínimo. Para hallar la otra temperatura, ya sabemos que una forma de hallar calor es flujo másico por Cp por delta T. Y también sabemos que el calor del fluido caliente es igual al calor del fluido frío. O sea, aplicamos, como tenemos en este momento las temperaturas de entrada y salida del caliente, que es el mínimo, vamos a aplicar esta ecuación primero. Calor es igual a flujo másico por Cp por delta T. Sustituyendo. Flujo másico del fluido caliente, que es el agua, 0,25, por la capacidad calorífica, 4180. Por el diferencial de temperatura del agua, entra a 90 y sale a 39, que es lo que acabamos de obtener. Resolvemos y obtenemos el valor del calor, que en este caso es 53.295 vatios. Como indiqué anteriormente, los calores son iguales, el calor del frío es igual al calor del caliente. Entonces, ahora vamos a aplicar la otra ecuación de calor. Calor para el fluido frío es igual al flujo másico del frío por la capacidad calorífica del frío por el delta T del frío. Q del fluido frío lo tenemos porque es igual al del Q del caliente, que son 53,95 vatios. Flujo másico del frío, capacidad calorífica. F1 no lo tenemos, que es lo que vamos a determinar. Menos 15 grados centígrados, que es la temperatura de entrada del fluido frío. Sustituimos en la ecuación, despejamos del fluido frío y nos resulta un valor de 41,51 grados centígrados. Y son las dos incógnitas que